8 expertos ya habían examinado aquel motor, y todos dijeron lo mismo. No tenía salvación. La única solución era una sustitución completa que costaría casi 20.000 euros. Pero todo cambió cuando una mujer adinerada entró en un humilde taller de barrio y demostró que lo imposible solo existe en la mente de quienes se rinden demasiado pronto. Sofía Reyes llegó al taller de su Mercedes-Benz clase C Coupé negro en una grúa, como si llevara un cuerpo para una autopsia. El coche llevaba 3 semanas muerto, sin responder a nada, y ella ya había gastado una pequeña fortuna intentando resucitarlo. Aquel vehículo costaba más que un apartamento en el centro de Madrid. Otro experto más susurró mientras se ajustaba su americana de Adolfo Domínguez, la prenda que siempre usaba cuando necesitaba proyectar control. Este era el octavo mecánico que visitaba. En solo un mes, cada uno había cobrado más que el anterior. Y cada uno había prometido ser quien resolviera el misterio. Talleres de Lujo Velázquez, en pleno barrio de Salamanca, era su última esperanza. Tenía las herramientas de diagnóstico más modernas, certificaciones internacionales y una reputación de excelencia, así como unos precios capaces de preocupar a cualquier director general. Si ellos no podían arreglarlo, nadie podría, se repetía a sí misma. Un hombre con una bata blanca impecable se acercó, sosteniendo una tablet y con una sonrisa ensayada. Señorita Reyes, soy Roberto, el supervisor técnico. Ya hemos analizado los diagnósticos de los especialistas anteriores. Sofía asintió, tratando de tragar la irritación que sentía cada vez que recordaba los intentos fallidos. 7 hombres le habían dado la misma noticia sombría, y ella había gastado miles de euros solo para oírla. Ahora realizaremos un análisis completo con nuestro equipo alemán certificado, añadió Roberto con voz calmada. Es el mismo que usan en los concesionarios oficiales de Múnich. Si hay una solución, la encontraremos. 3 horas después, Roberto regresó, y Sofía reconoció al instante la expresión de su rostro. Era demasiado familiar. Era la mirada que significaba que el problema era peor de lo esperado. Más tiempo, más dinero, más frustración. Señorita Reyes, necesitamos hablar. Sofía se sentó. Conocía ese tono. Todos los mecánicos usaban el mismo preámbulo antes de dar las malas noticias. El motor no está simplemente dañado, está completamente bloqueado, explicó Roberto. No es solo un fallo mecánico. Ha habido un fallo interno en cadena que ha provocado un colapso sistémico. Para arreglarlo, tendríamos que reconstruir un motor nuevo desde cero. ¿Y cuánto costaría eso?, preguntó Sofía, preparándose para el golpe. Roberto suspiró, como un juez a punto de dictar sentencia. Estaríamos hablando de unos 20.000 euros. E incluso así, no hay garantía de que vuelva a ser el de antes. Sofía cerró los ojos, tratando de mantener la calma. Eso era más de la mitad de lo que había pagado por su Mercedes de segunda mano. Podría comprarse otro coche, o incluso 2, con ese dinero. ¿No hay otra opción? Señorita, hemos hecho todo lo posible. Usamos la mejor tecnología. Incluso consultamos con los mejores mecánicos de Stuttgart por videoconferencia. Todos coinciden. Sofía abandonó Talleres de Lujo Velázquez con el corazón roto y la cartera más vacía. Eran las 6 de la tarde de un viernes lluvioso en Madrid. Oficialmente, había perdido la esperanza. 8 profesionales habían declarado la muerte de su motor. Sentada en el coche de alquiler que llevaba usando semanas, miró de nuevo su Mercedes en la grúa. Antes era un vehículo fiable, elegante, de bajo consumo. Solo 60.000 kilómetros. Siempre cuidado, sin un solo problema. Hasta que un día, simplemente no arrancó. Primero, un ruido extraño. Luego, el motor empezó a fallar. Al tercer día, murió por completo. Desde entonces, había sido una guerra entre Sofía y un coche que se negaba a despertar. Quizás debería dejarlo estar, se dijo a sí misma mientras veía la lluvia golpear el parabrisas. Gastar miles de euros, sin ninguna certeza,
No era una decisión inteligente. Era una mujer práctica. Había construido su propia consultora desde la nada. Sabía cuándo era el momento de retirarse, pero en el fondo, una voz le decía que no se rindiera todavía. Ya no se trataba del dinero. Se trataba de algo más profundo. Demostrar que la palabra imposible podía ser desafiada. Los motores tenían una lógica, y si había lógica, había una solución. Si todos los especialistas habían fallado, quizás el problema no era el motor. Quizás el problema era cómo miraban el problema. El sábado por la mañana, mientras tomaba un café con leche, sonó el teléfono de Sofía. Era Teresa, su asistente personal, una persona que rara vez contactaba durante el fin de semana. Perdona que te moleste, Sofía, pero acabo de recordar algo, dijo Teresa. ¿Te acuerdas de mi prima Laura? Tuvo un problema similar con su coche el año pasado. Varios mecánicos le dijeron que no tenía remedio, que necesitaba un motor nuevo. Sofía se incorporó, interesada. ¿Y qué hizo? Lo llevó a un mecánico de nuestro barrio, en Vallecas. Se llama Javier. La gente dice que es como un mago con los motores. Hace cosas que otros no pueden. ¿Y de verdad lo arregló? Preguntó Sofía, escéptica. Sí, como nuevo. A día de hoy, su coche sigue funcionando perfectamente. Sofía enarcó una ceja, dudando. Teresa, he llevado este coche a los mejores profesionales de Madrid. Algunos con décadas de experiencia con Mercedes. ¿En serio vamos a pensar que un mecánico de un taller de barrio puede arreglarlo? Sé que suena ridículo, pero Laura no para de elogiarlo. Dice que él no sigue los manuales. Usa su instinto. Es como si entendiera el alma del motor. Después de la llamada, Sofía se quedó en silencio, procesando la idea. Parecía absurdo. 8 expertos con equipos carísimos y conocimiento profesional habían fracasado, y ahora iba a confiar su coche a un mecánico recomendado por la prima de su asistente. Pero, por otro lado, ¿qué tenía que perder? El coche ya estaba muerto, y dudaba que este tal Javier le cobrara una fortuna solo por echar un vistazo. Así que el domingo por la tarde, Sofía llamó a Teresa para conseguir el contacto de Javier. La conversación con él fue breve y directa, sin promesas de milagros, sin mención de equipos de alta tecnología. Si no lo arreglo, no te cobro nada, dijo con un tono tranquilo. Pero si lo arreglo, te cobraré lo justo. Aquello fue una experiencia nueva para Sofía. Ninguno de los 8 mecánicos anteriores había ofrecido algo así. Todos exigían pagos iniciales, contratos y largos papeleos antes de tocar el motor. Puedo ir a recogerlo mañana por la mañana, añadió Javier. ¿Sabes dónde está mi taller? Sofía anotó la dirección y la buscó en su teléfono. Conocía la zona, pero nunca había estado allí. Era un barrio obrero, de calles estrechas, casas sencillas y pequeñas tiendas. Un mundo muy alejado de los modernos centros de servicio a los que estaba acostumbrada. Cuando Javier llegó el lunes a recoger el Mercedes, Sofía se llevó la primera sorpresa. Esperaba ver a un hombre mayor, con ropa sucia y manos ásperas, pero quien apareció era un hombre joven, de unos 30 y pocos años, con el pelo bien cortado, ropa limpia y una forma de hablar clara y directa. El motor está bloqueado, sin duda, dijo tras una rápida inspección. Pero eso no significa que la batalla esté perdida. A veces, todo el mundo mira en la dirección equivocada. Sofía se cruzó de brazos, con una mezcla de escepticismo y curiosidad. 8 expertos han revisado ese motor. Cada rincón ha sido examinado. Javier sonrió, no con arrogancia, sino como alguien acostumbrado a esa reacción. Sí, lo entiendo. Pero cada mecánico tiene su propia forma de diagnosticar, y ahora iba a confiar su coche a un mecánico recomendado por la prima de su asistente. Pero, por otro lado, ¿qué tenía que perder? El coche ya estaba muerto, y dudaba que este tal Javier le cobrara una fortuna solo por echar un vistazo. Así que el domingo por la tarde, Sofía llamó a Teresa para conseguir el contacto de Javier. La conversación con él fue breve y directa, sin promesas de milagros, sin mención de equipos de alta tecnología. Una parte de ella sentía curiosidad.
pero otra se preguntaba si no estaría perdiendo el tiempo de nuevo. Sin embargo, después de un mes de fracasos, estaba dispuesta a probar algo nuevo. De acuerdo, dijo. Iré detrás de ti. El viaje al taller de Javier fue como entrar en otro mundo. Dejaron atrás las elegantes avenidas del centro de la ciudad, atravesaron las concurridas zonas de negocios y entraron en un barrio tranquilo donde la gente charlaba en las aceras y los niños jugaban en la calle. El garaje era pequeño pero impecablemente limpio y ordenado. Tenía 2 fosos de trabajo, las herramientas colgadas meticulosamente en las paredes y una pequeña oficina al fondo. No había diagnósticos por ordenador a la vista, ni diplomas en la pared, ni una recepcionista con traje, pero había una atmósfera diferente en el lugar, algo que rara vez se encontraba: calma, atención al detalle y un respeto genuino por el arte de la reparación. Empezaré con una revisión completa, dijo Javier mientras aparcaba cuidadosamente el Mercedes en el foso. A veces, lo que parece complicado es simple, y a menudo los problemas más pequeños causan los mayores desastres. Sofía se sentó en una simple silla de plástico que Javier le trajo de la oficina y se limitó a observar. Por primera vez en semanas, nadie la bombardeaba con jerga técnica o grandes promesas. Simplemente observaba a un hombre trabajando con sus manos, concentrado, sin prisa, y por primera vez, desde que su coche se había averiado, sintió un atisbo de esperanza. El martes, Sofía se despertó con una extraña sensación en el estómago. No era miedo, era más bien la ansiedad que sientes cuando estás en una encrucijada y no sabes si tu próximo paso te llevará al éxito o al fracaso. Javier la había llamado la noche anterior. Le dijo que necesitaba más tiempo para profundizar en el motor y que dedicaría todo el día a ello. Si quieres ver algún progreso, puedes pasarte esta tarde, le dijo con su habitual tono tranquilo. No prometía milagros, pero tampoco parecía perder nunca la esperanza. Mientras trabajaba durante el día, la imagen de Javier volvía a su mente. Se dio cuenta de lo diferente que era de los otros profesionales que había conocido. Los mecánicos anteriores siempre tenían un aire de superioridad, usaban términos complejos como si estuvieran en un escenario. Javier, en cambio, era directo, como si estuviera hablando con un amigo. A las 5 de la tarde, Sofía decidió cancelar su última reunión y se dirigió al taller. A esa hora, el barrio estaba lleno de vida. La gente volvía a casa del trabajo. Los niños jugaban en las aceras y el olor a cena flotaba en el aire. Era un marcado contraste con el mundo corporativo, estricto y afilado, al que ella estaba acostumbrada. Cuando llegó, encontró a Javier inclinado sobre el capó abierto del Mercedes, profundamente concentrado. No la vio de inmediato, así que Sofía se detuvo un momento a observarlo. Cada movimiento de sus manos era preciso, como un músico, acariciando su instrumento. Comprobaba las piezas, las ajustaba con cuidado. «Buenas tardes», dijo Sofía finalmente. Javier se enderezó y sonrió, limpiándose las manos con el pañuelo que parecía llevar siempre consigo. «Buenas tardes, Sofía. Llegas justo a tiempo. Estoy empezando a componer el cuadro completo». «¿Qué has encontrado?», preguntó ella, acercándose. «Mira esto», dijo Javier, haciéndole un gesto para que se acercara. Todos los mecánicos anteriores se centraron en el lugar equivocado. Sofía se acercó, con cuidado de no rozar el motor con su americana. Javier señaló una pieza pequeña y específica dentro del motor y comenzó a explicar en términos sencillos. «El motor no se paró por un fallo mecánico grave», explicó. «Se bloqueó por este pequeño componente. Se desvió de su posición por menos de 1 milímetro, pero fue suficiente para bloquear todo el sistema. Es como un reloj. Si un solo engranaje se desvía un poco, todo se detiene». «¿Y nadie se dio cuenta?», preguntó Sofía, asombrada. «Lo vieron», respondió Javier, «pero asumieron que estaba en su sitio. El problema es que solo estaba desalineado una fracción de milímetro. Pero eso fue todo lo que se necesitó para bloquear el motor entero». Sofía miró la pequeña pieza, casi invisible en medio de la compleja maquinaria. «¿Y por qué se desvió?».
Esa es la parte que estoy investigando ahora, dijo Javier. Podría ser por una vibración, o quizás un pequeño defecto de fábrica. Pero lo importante es que lo hemos encontrado. Mientras Javier volvía al trabajo, Sofía se sentó de nuevo en la silla de plástico, simplemente observando. Silencio, sin prisas, sin discursos de venta, sin presión. Solo un hombre haciendo su trabajo con cuidado y respeto. Pasaron unos minutos, y Sofía habló. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, respondió Javier, sin apartar la vista del motor. ¿Cómo aprendiste a arreglar coches? ¿Fuiste a formación profesional o estudiaste ingeniería? Javier se detuvo, se enderezó y se apoyó en el coche con una sonrisa suave y nostálgica. Es una larga historia, dijo. La verdad es que empecé por necesidad. Crecimos con poco dinero. No podíamos permitirnos pagar a un mecánico, así que cuando el coche se estropeaba, me tocaba a mí arreglarlo. ¿Y conseguías arreglarlo?, preguntó Sofía. No al principio, respondió Javier, riendo. Al principio, rompía más cosas de las que arreglaba, pero no me rendí. Buscaba manuales antiguos, desmontaba piezas para ver cómo funcionaban, hasta que empecé a sentir que entendía el lenguaje del motor, como si supiera lo que le faltaba o lo que le dolía. Sofía estaba fascinada. ¿Nunca quisiste estudiar ingeniería o recibir una educación formal? La sonrisa de Javier se atenuó un poco. Sí, asintió. Lo intenté. Estudié para los exámenes de acceso a la universidad, pero en mi último año de instituto, mi padre enfermó. Alguien tenía que traer dinero a casa. La universidad tuvo que esperar. Y nunca volviste. La vida tomó otro rumbo, dijo Javier. Me casé, tuve una familia, abrí este taller. A veces todavía lo pienso, pero no me arrepiento. Encontré otro camino. Había una sinceridad en su voz que conmovió a Sofía. Sin amargura, sin quejas, solo la tranquila aceptación de un hombre que hizo lo que tenía que hacer y encontró la paz en el camino que eligió. Pero, ¿eres feliz haciendo esto?, preguntó Sofía en voz baja. Por supuesto, respondió Javier, sonriendo de nuevo. Cada coche es un nuevo rompecabezas, y me encanta resolver problemas. Volvió al trabajo, silencioso, concentrado, y fue entonces cuando Sofía se dio cuenta de lo extraordinario que era Javier. Un hombre que amaba lo que hacía, era genuino en sus palabras y dejaba que su trabajo hablara por él. Sofía, dijo Javier, girándose. ¿Puedo preguntarte algo yo también? Claro, respondió ella, curiosa. ¿A qué te dedicas? Tengo mi propia empresa de consultoría, respondió Sofía. Ayudamos a las empresas a solucionar sus problemas de gestión, a optimizar sus procesos, ese tipo de cosas. Javier asintió, pensativo. Interesante. Así que, tú también resuelves problemas, pero no de motores. En cierto modo, es bastante parecido, dijo Sofía. Cuando un negocio no funciona bien, es como un motor que no arranca. Tienes que encontrar la raíz del problema y arreglarla. Tienes razón, dijo Javier. Luego se giró y preguntó, ¿y eres feliz haciendo lo que haces? La pregunta la tomó por sorpresa. Era una pregunta simple, pero no se la hacía a menudo. Sí, soy feliz, respondió después de una breve pausa. Construí la empresa desde cero. Fue difícil. Pero creé algo sólido. Eso es algo de lo que estar orgullosa, dijo Javier mientras volvía a centrarse en una parte del motor. Construir algo desde el principio no es fácil. Ambos se quedaron en silencio por un momento. Javier seguía trabajando, y Sofía lo observaba en silencio. No era un silencio incómodo. Al contrario, era pacífico y relajante, muy lejos del estrés de la vida corporativa a la que estaba acostumbrada. Aquí está, dijo Javier de repente. Sofía se enderezó. ¿Qué has visto? Esta pieza se aflojó, explicó Javier, sosteniendo un pequeño trozo de metal. Ahora tengo que averiguar por qué se aflojó y cómo volver a colocarla correctamente. Le enseñó la pieza. Era pequeña, insignificante, pero había sido la causa de todo el problema. Esto es lo que lo rompió todo. Tiene que encajar de manera exacta.
Si la posición es incorrecta, aunque sea por una micra, el motor no se mueve. ¿Y ahora qué? Primero tengo que entender por qué se movió. Si simplemente la vuelvo a colocar, el problema podría repetirse. Javier cogió una lupa y examinó la pieza con cuidado, buscando arañazos, daños o signos de manipulación incorrecta. Sofía se acercó, intrigada por lo que pudiera descubrir. «Mira esto», dijo Javier, señalando un rasguño. «Esto no debería estar aquí. Parece que alguien intentó forzarlo. ¿Quién haría algo así?» «Es difícil decirlo», respondió Javier, negando con la cabeza. «Pudo haber ocurrido durante una de las reparaciones anteriores. A veces, cuando la gente no sabe qué hacer, su instinto es usar la fuerza». Continuó su inspección, tanto de la pequeña pieza como de sus componentes asociados. Sofía notó lo meticuloso que era, como un detective en una investigación, muy lejos del estilo agresivo de los otros mecánicos que había visitado. «Sofía», dijo Javier, «necesitaré un día más para asegurarme de que todo esté perfecto. Podría montarlo ahora mismo para ver si arranca, pero prefiero entender toda la historia primero». «No hay problema», respondió Sofía. «Tómate tu tiempo. Sé que sabes lo que haces. ¿Quieres que te llame mañana con una actualización?» «Sí», respondió ella. «O quizás vuelva por aquí, si no te importa». «Por supuesto», sonrió Javier. «Es agradable tener compañía mientras trabajo». Cuando Sofía abandonó el taller, tenía una sensación extraña. Había pasado poco más de una hora sentada en una silla de plástico, en un garaje modesto, hablando con un mecánico sobre motores y sobre la vida. Pero probablemente había sido una de las conversaciones más significativas que había tenido en mucho tiempo. En el camino de vuelta a casa, volvió a pensar en Javier y en su contraste con los 8 expertos anteriores. Ellos tenían diplomas, equipos caros y grandes nombres. Pero Javier tenía algo que ellos no tenían: la paciencia para entender realmente el problema, en lugar de saltar a una solución genérica. Y, por primera vez desde que su coche se había averiado, Sofía sintió una verdadera esperanza. No porque Javier prometiera un milagro, sino porque demostraba algo mucho más valioso: una confianza tranquila y una honestidad absoluta. El miércoles, cuando Sofía regresó al garaje, Javier la recibió con una sonrisa particular. «¿Buenas noticias?», preguntó Sofía. «Excelentes noticias», respondió Javier. «He descubierto la causa raíz del fallo y cómo solucionarlo. Y he tenido una pequeña victoria hoy». «¿Qué tipo de victoria?». Javier se acercó al Mercedes y giró la llave en el contacto. El motor tosió, vaciló un instante, pero luego cobró vida con un murmullo suave pero claro. No era perfecto, pero por primera vez en más de un mes, el motor volvía a sonar vivo. «Todavía no está al 100%, añadió Javier rápidamente. «Pero se está despertando. Mañana ajustaré la puesta a punto y volverá a ser el de antes». Sofía se acercó, con los ojos muy abiertos. Después de haber sido declarado muerto por 8 expertos, su coche había vuelto a la vida. «¿Cómo lo has hecho?», preguntó, todavía incrédula. Javier sonrió, con grasa en las manos. «Paciencia y supongo un poco de terquedad», bromeó. «No creo en los motores muertos. Son solo máquinas, y todas las máquinas pueden arreglarse. Solo hay que mirarlas desde el ángulo correcto». En ese momento, mientras Sofía observaba los movimientos tranquilos y seguros de Javier, entendió algo que ninguno de los 8 expertos había comprendido. El problema no era que el motor fuera complicado. El verdadero obstáculo era que ninguno de ellos estaba dispuesto a reducir la velocidad, a profundizar y a entenderlo de verdad. Javier poseía algo diferente: una especie de determinación tranquila que no se dejaba intimidar. El jueves por la mañana, Sofía pasó por el taller con 2 cafés y una pequeña bolsa de papel con ensaimadas de una pastelería de barrio por la que había pasado. No era un regalo caro, pero le pareció la forma correcta de mostrar su gratitud por el esfuerzo y la dedicación de Javier. Había trabajado en el motor de su coche durante 3 días, seguidos con una diligencia y paciencia que no había visto en ninguno de los 8 especialistas anteriores. «Buenos días», saludó Sofía al entrar. «Te he traído un café».
Javier levantó la vista del motor, ya inmerso en el trabajo. Genial. Muchas gracias. Tuvieron un breve y sencillo descanso para el café mientras Javier le explicaba lo que había descubierto la noche anterior. Se había quedado en el taller hasta casi las 10, ajustando y revisando meticulosamente cada componente del motor. Sofía, comenzó, con voz seria. Hay algo que debo decirte. La causa del problema de tu motor no fue el desgaste normal, ni un fallo repentino. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sofía. Cada vez más intrigada, Javier le mostró varias piezas que había retirado, señalando los arañazos y las marcas en el metal. Esto no debería estar aquí. Alguien usó herramientas incorrectas y aplicó fuerza en componentes que requieren precisión, no potencia. Sofía se inclinó para examinar las sutiles muescas. ¿Quieres decir que alguien dañó mi motor? Sin querer, aclaró Javier. Pero por falta de conocimiento, intentaron forzar una solución a un problema que no entendían del todo. Y mientras intentaban arreglarlo, lo empeoraron. ¿Quién lo hizo?, preguntó Sofía, aunque ya intuía la respuesta. Podría haber sido cualquiera de los que lo vieron antes. Quizás empezó con uno, y los siguientes no se dieron cuenta del error y continuaron por el mismo camino. Sofía sintió una mezcla de frustración y alivio. Frustración por la negligencia de otros, y alivio por saber finalmente la verdad. ¿Se puede reparar el daño? Ya está reparado, respondió Javier mientras se acercaba al Mercedes. El motor ahora funciona a pleno rendimiento. Solo necesita unos ajustes finales para que quede perfecto. Giró la llave y el motor arrancó. Esta vez, el sonido era suave, sin interrupciones, sin vacilaciones. Era el sonido de una máquina alemana bien afinada. Realmente funciona, susurró Sofía, acercándose. No solo funciona, sonrió Javier. Está mejor que cuando llegó. Hice algunas mejoras mientras lo reparaba. Durante unos momentos, Sofía se quedó de pie, escuchando el ritmo del motor, casi sin poder creerlo. 8 expertos se habían rendido, decenas de miles de euros. Era el coste del reemplazo que le habían aconsejado. Pero en solo 4 días, en manos de Javier, había resucitado. «Javier, ¿cuánto te debo?», preguntó. «Todavía no lo he calculado todo», respondió él. «Usé algunas piezas y dediqué bastantes horas, pero no fue nada excesivamente caro». «No pregunto por el precio», dijo Sofía. «Simplemente, no entiendo cómo pudiste arreglarlo en 4 días, cuando otros no encontraron una respuesta en un mes». Javier apagó el motor y se apoyó en el coche, pensativo. «Sofía, ¿puedo ser sincero? Creo que el problema nunca fue realmente el motor». Sofía frunció el ceño. «Entonces, ¿qué fue?» «Muchos expertos miraron tu coche. Son inteligentes, tienen formación y experiencia, pero dependen de manuales, listas de verificación y procedimientos estándar. Cuando se enfrentan a un problema que no está en el libro, se pierden». Mientras hablaba, Javier limpiaba tranquilamente una herramienta. «Yo no tengo manuales. No recibí formación oficial. Aprendí observando, experimentando y entendiendo la lógica de la máquina». «¿Y cómo cambia eso tu forma de repararlo?». «Así», dijo Javier. «Cuando miro un motor, no busco una respuesta de libro de texto. Escucho lo que el motor me dice». «¿Los motores hablan?», bromeó Sofía, sonriendo ligeramente. Javier se rió. «No literalmente. Pero sí, en cierto modo. Cada motor tiene su propia personalidad. Cuando algo va mal, da señales. El secreto es saber escuchar, y la mayoría no lo hace. Pero tú sí sabes». «He aprendido a escuchar», respondió él. «Mi madre solía decir que tenía un sentimiento para las máquinas. Cuando algo se rompía, yo lo tocaba y lo movía hasta que entendía lo que había pasado». Javier miró a Sofía. «Si te digo la verdad, tu motor ha sido uno de los problemas más interesantes que he encontrado. No estaba cubierto de suciedad o viejo, estaba cubierto de malas decisiones. Cada capa que quitaba revelaba un problema oculto, dejado por otra persona. Pero en el fondo, el problema original era realmente simple». Sofía se apoyó en la silla de plástico, tratando de asimilar todo lo que le había dicho. «¿Nunca has pensado en trabajar en un taller más grande,
con más equipamiento. A veces, respondió Javier. He tenido algunas ofertas, pero siempre las he rechazado. ¿Por qué? Porque en los talleres grandes te ponen en una caja. Eres el especialista en frenos o el de suspensiones. A mí me gusta entender el coche entero, cómo todas las partes están conectadas, y eso puedo hacerlo aquí. Aquí tengo control sobre mi tiempo, sobre mi método. Puedo dedicarle a cada problema la atención que necesita. Sofía miró a su alrededor. El lugar era simple. No había herramientas relucientes ni ambiente de exposición. Pero había algo aquí que no existía en los garajes caros. El tiempo y el espacio para un trabajo cuidadoso y significativo. Javier, ¿puedo hacerte una propuesta? Adelante. Tengo varios amigos que se quejan constantemente de sus centros de servicio. Gente con coches caros, importados, que apreciarían tu tipo de trabajo. ¿Estarías abierto a recibir referencias? Javier lo pensó. Depende, dijo. No quiero llenarme de trabajo hasta el punto de empezar a cometer errores. No hablo de volumen. 1 o 2 coches al mes, de gente que valora la calidad y está dispuesta a esperar. En ese caso, estoy abierto, asintió Javier. Es un placer trabajar para clientes que respetan tu trabajo. En ese momento, oyeron el ruido de un motor traqueteante afuera. Acababa de llegar un nuevo cliente, un viejo Seat Ibiza con un ruido en el tubo de escape. Javier salió a recibir al conductor, un hombre mayor del barrio. Javier, ha vuelto ese ruido, dijo el hombre, mientras se bajaba del coche. Vamos a echarle un vistazo, señor Antonio, respondió Javier con una sonrisa. Sofía observó cómo Javier hablaba con el nuevo cliente, y notó algo. Su tono, su paciencia y su atención no cambiaron. Ya fuera un Mercedes de lujo o un viejo Seat, Javier los trataba con el mismo cuidado, el mismo respeto y la misma excelencia silenciosa que no se podía enseñar en ningún manual. El mismo respeto, la misma dedicación silenciosa. Sofía, un momento. Por favor, dijo Javier. Voy a revisar el coche del señor Antonio. Será rápido. Adelante, respondió Sofía, sonriendo. Se quedó sentada, observando cómo Javier se acercaba al viejo Seat Ibiza que acababa de llegar. En menos de 5 minutos había identificado el problema, se lo había explicado claramente al señor Antonio y lo había solucionado en el acto. Solo era un tornillo suelto en el escape, explicó. Fácil de arreglar. Un pequeño ajuste. Déjame pagarte algo, por favor, insistió el anciano. No es necesario, respondió Javier, negando con la cabeza. Ya lo incluiremos en tu próxima revisión completa. Cuando el señor Antonio se fue, Sofía no pudo evitar comentar. Has solucionado su problema, pero no le has cobrado. Era una cosa simple, respondió Javier. El señor Antonio es cliente, desde hace mucho tiempo. No me parece correcto cobrar por 2 minutos de trabajo, pero sigue siendo tu tiempo. Y tu tiempo tiene valor. Javier sonrió suavemente. He aprendido que un cliente feliz vale más que una ganancia rápida. El señor Antonio se irá a casa ahora y le contará a la gente cómo le arreglé el coche al instante y sin cobrarle. Eso es más valioso que los 10 euros que podría haberle pedido. Fue entonces cuando Sofía se dio cuenta de que la visión de Javier sobre los negocios era diferente a la de la mayoría de los empresarios que conocía. No buscaba el beneficio rápido. Su enfoque se basaba en la confianza, la reputación y las relaciones a largo plazo. ¿No estudiaste empresariales, verdad?, preguntó ella. No formalmente, respondió Javier. Deberías haberlo hecho. Tienes mejor instinto que algunos que conozco con un máster. Javier se rió. Solo uso el sentido común. Trato a mis clientes como me gustaría que me trataran a mí. Es más profundo que eso, dijo Sofía. Ese es el fundamento de un negocio inteligente y sostenible. Su atención volvió al Mercedes. Javier explicó que, antes de dar por terminada la reparación, quería hacer unas últimas pruebas para asegurarse de que todo estaba perfecto. ¿Puedo probarlo en carretera? Claro. ¿Quieres que te acompañe? Si no te importa, respondió Javier. Es mejor si alguien puede notar
si hay algo extraño mientras se conduce. Así que salieron juntos, con Javier al volante. Sofía se sentía un poco extraña, viendo a otra persona conducir su propio coche, pero no le molestaba. Quería ver cómo interactuaba Javier con el vehículo en movimiento. Durante todo el trayecto, Javier estuvo observando, probando diferentes velocidades y escuchando el motor. Parecía que había un diálogo entre él y el coche. La respuesta del motor es excelente, dijo después de 20 minutos. Incluso mejor de lo que esperaba para este kilometraje. ¿Mejor de lo esperado? Hice algunos pequeños ajustes mientras lo reparaba, admitió Javier. Nada importante. Pequeños retoques para la eficiencia del combustible y el rendimiento. Aún dentro de las especificaciones del fabricante, pero optimizado. Sofía podía sentir la diferencia. Era más suave, más ágil, más silencioso. Javier, dijo ella, eres demasiado bueno para estar solo en este pequeño taller. Javier la miró, un poco sorprendido. ¿Por qué dices eso? Porque no solo lo has arreglado, lo has mejorado. Eso no es solo habilidad, es talento. Javier se quedó en silencio, mirando la carretera. Cuando volvió a hablar, su tono era más serio. Sofía, a veces pienso en cómo habría sido si hubiera estudiado ingeniería, si hubiera trabajado en un laboratorio de alta tecnología con el mejor equipo. ¿Y qué crees que habría pasado? No estoy seguro, respondió. Quizás habría ayudado a más gente. Quizás habría resuelto problemas más complejos, pero también es posible que no hubiera sido tan feliz en una empresa tan rígida. Me gusta resolver los problemas a mi manera, y Sofía lo entendió. Javier tenía el cerebro, el corazón y una libertad que no se encontraba fácilmente en el mundo corporativo. ¿Y sí? Preguntó ella con cautela. Hubiera una manera de que llegaras a más gente, de ayudar a otros, pero ¿manteniendo tu independencia? ¿Qué quieres decir? Todavía no lo sé del todo, respondió Sofía, pensando en voz alta. Pero ya se me están ocurriendo algunas ideas. Cuando regresaron al garaje, Javier le dio los últimos toques al motor. Luego dio un paso atrás y asintió. Listo, ya está. Sofía sintió una extraña emoción. Después de varios días de visitas, de sentarse en la silla de plástico, de compartir cafés e historias, de verlo trabajar, sentía como si un capítulo estuviera llegando a su fin. ¿Cuánto te debo? Preguntó. 250 euros, respondió Javier. Como si nada. Usé algunas piezas. Invertí varias horas, pero nada demasiado caro. Sofía se quedó paralizada. 250, mientras que 8 mecánicos le habían cobrado entre 500 y 1000 euros cada uno solo, por decirle que el motor no tenía remedio. Y Javier, que no solo lo había arreglado, sino que lo había mejorado, pedía solo 250. Javier, dijo lentamente, estás cobrando muy poco. ¿De verdad lo crees? Preguntó Javier. Por supuesto, respondió Sofía. 8 profesionales me dijeron que tenía que gastarme 20.000 euros en cambiar el motor. Tú no solo lo has arreglado, lo has mejorado. Cobrar solo 250 es, francamente, injusto para el valor de tu trabajo. Javier se rió suavemente. Sofía, solo cobro lo que considero justo. No pretendo aprovecharme de nadie, y yo quiero pagar lo justo por la calidad de tu trabajo. Sin decir nada más, Sofía cogió su bolso, sacó 1.500 euros en efectivo y se los entregó. Esto es lo que creo que merece tu trabajo. Javier dudó, claramente incómodo. Es demasiado, de verdad. No es demasiado, dijo Sofía con voz suave. Es exactamente lo justo por el valor de tu servicio. Acéptalo. No como una propina, ni por lástima. Acéptalo porque mereces este reconocimiento. Javier aceptó el dinero con cuidado, y Sofía supo que más importante que la cantidad era el reconocimiento en sí. Por fin, alguien había visto el verdadero valor de lo que hacía. Gracias, dijo Javier en voz baja. Hacía mucho tiempo que nadie valoraba mi trabajo de esta manera. Te lo mereces, respondió Sofía. Y me aseguraré de que más gente lo vea. Mientras Sofía conducía a casa esa tarde,
Con el motor funcionando como si acabara de salir de fábrica, no solo pensaba en la reparación de su coche. Una nueva idea estaba tomando forma en su mente, una idea que había comenzado en sus conversaciones con Javier. Una idea audaz que podría cambiar la vida de ambos. Llevaba mucho tiempo enfrentándose a un desafío empresarial, y Javier, sin saberlo, había sido la respuesta. Le había demostrado que el verdadero talento no se mide en diplomas o herramientas caras, sino en el corazón, la habilidad y la determinación de seguir luchando cuando todos los demás se han rendido. El viernes, Sofía se despertó con una extraña sensación de vacío. Durante la última semana, sus visitas al garaje de Javier se habían convertido en parte de su rutina diaria. Ahora que el coche estaba arreglado, sentía que le faltaba algo, pero más que eso, la idea del día anterior era ahora más fuerte. Sentada en su escritorio, intentó trabajar, pero su mente volvía una y otra vez a Javier, a sus conversaciones, a su potencial y a las limitaciones de su pequeño taller. Es un desperdicio, pensó. Un desperdicio que un talento así permanezca oculto. A última hora de la mañana, tomó una decisión. Canceló todas sus reuniones de la tarde, cogió las llaves del coche y se dirigió directamente al taller. Estaba lista para tener una conversación seria. Tenía una propuesta y quería presentarla correctamente. Cuando llegó, encontró a Javier trabajando en una vieja moto Yamaha. Como siempre, su concentración era total, sus manos firmes y su atención completa. Sofía se maravilló de cómo trataba con el mismo esmero un coche de lujo que una moto vieja. «Buenas tardes», saludó. Javier levantó la vista y sonrió. «Buenas tardes, Sofía. No esperaba verte hoy. ¿Algún problema con el coche?» «Ninguno. Funciona a la perfección», respondió ella. «Pero he venido a hablar de otra cosa». Javier se limpió las manos y le prestó toda su atención, una habilidad rara. La de detenerse y escuchar de verdad. Adelante. Sofía respiró hondo. Había ensayado lo que iba a decir, pero ahora que estaba allí, le costaba empezar. Me dijiste que te hubiera gustado estudiar ingeniería, que te gustaría tener la oportunidad de usar herramientas más avanzadas. Sí, respondió Javier. Y también me dijiste que no querías perder tu independencia en una gran empresa. Javier asintió, intrigado. ¿Y si te dijera que hay una manera de tener ambas cosas? Javier ladeó ligeramente la cabeza. ¿Qué quieres decir? Sofía se sentó en su ya familiar silla de plástico, que casi sentía como suya. Tengo una idea, y quiero que la pienses bien antes de responder. Estoy escuchando. Quiero ayudarte a construir algo más grande, un nuevo taller, con el mejor equipamiento, enfocado en coches de alta gama y clientes que buscan calidad. Tú seguirías siendo el dueño, tú lo dirigirías, pero esta vez tendrías los recursos que tu talento merece. Javier se quedó en silencio. Sofía podía ver la sorpresa, y quizás el escepticismo en su rostro. ¿Y cuál sería tu papel en esto?, preguntó. Sería tu socia. Aportaría la inversión inicial, ayudaría con la puesta en marcha, y usaría mi red de contactos para atraer clientes. Tú te encargarías de seguir haciendo lo que haces tan bien, arreglar lo que otros no pueden. Repartiríamos los beneficios según nuestra contribución. Javier se apartó, paseando por el taller, pensando profundamente. Es una oferta muy generosa. No es generosidad, respondió Sofía. Es un negocio. Tienes talento, Javier. Un talento muy raro. Y yo tengo una manera de darte el escenario que tu habilidad merece. ¿Qué tan grande estás pensando? Tú decidirás. Podríamos empezar de forma modesta y crecer a medida que aumente la demanda. Lo importante es que tengas el espacio, el equipo y el apoyo adecuados. ¿Y los clientes?, preguntó él. Ya tengo gente en mente, respondió Sofía. Gente cansada de garajes caros y de baja calidad. Gente dispuesta a pagar por un servicio auténtico. Los mismos movimientos cuidadosos, la misma dedicación. ¿Puedo sacar el coche otra vez para una última prueba?, preguntó Javier. Solo quiero asegurarme de que todo esté absolutamente perfecto. Por supuesto, respondió Sofía. Salieron de nuevo, pero este viaje fue diferente. Javier estaba más relajado. Probó diferentes condiciones de conducción, escuchando el motor,
prestando atención a cada detalle. Después de unos 30 minutos, sonrió. El motor está perfecto, dijo. Más suave que la mayoría de los coches nuevos que he conducido. Javier, lo que hiciste con mi coche es exactamente el tipo de servicio que mi red de contactos está buscando. Gente que valora la precisión, el cuidado y los resultados a largo plazo. Parece que vuestros estándares son altos. Sí, admitió Sofía. Pero también estamos dispuestos a pagar por la calidad. No es un mercado basado en el precio, sino en la confianza y los resultados. Cuando regresaron al taller, Javier apagó el motor y se giró hacia Sofía con una calma confiada. Sofía, dijo, estoy listo. Acepto. Sofía sintió una oleada de emoción. No era solo un acuerdo de negocios. Era un paso hacia algo verdaderamente significativo. ¿Estás seguro? Sí. Pero tengo algunas condiciones. Time. Primero, nunca comprometeremos la calidad. No importa lo ocupados que estemos. Sin atajos. Totalmente de acuerdo. Segundo, yo elegiré al equipo. Gente que conozco y que comparte mis principios. Como debe ser. Tercero, precios justos. No voy a estafar a nadie, pero tampoco quiero regalar mi trabajo. Pienso exactamente lo mismo. Javier extendió la mano. Entonces, tenemos un trato. Se dieron la mano, y en ese gesto, Sofía sintió una claridad que no había sentido en mucho tiempo. ¿Cuándo quieres empezar a planificar?, preguntó ella. Estoy listo cuando quieras, pero primero quiero terminar los coches que tengo ahora. No me gusta dejar a la gente esperando. Es justo. Mientras tanto, añadió Sofía, empezaré a buscar ubicaciones, equipos y a estructurar el negocio. Y yo hablaré con un par de amigos, Roberto y Carlos, dijo Javier. Quiero saber quién está realmente comprometido a unirse. Mientras Sofía conducía a casa esa tarde, una nueva sensación la embargaba, la de tener un propósito. No era solo una inversión, era el comienzo de algo significativo. Durante el fin de semana, Sofía se dedicó por completo al proyecto. Investigó el mercado de servicios de automoción de alta gama, buscó locales comerciales y redactó un borrador del plan de negocio. Estaba completamente absorta y disfrutaba cada momento. El lunes por la mañana, llamó a Javier. Buenos días. ¿Qué tal el fin de semana? Productivo, respondió él. Hablé con Roberto y Carlos. Están entusiasmados. Quieren unirse. Genial. Yo también he estado mirando posibles ubicaciones para el taller y equipos. ¿Quieres que nos veamos esta tarde para repasarlo todo? Sí. A última hora de la tarde me viene bien. Perfecto. Iré a Tutalé. Sofía pasó el día organizando números, buscando proveedores y revisando los requisitos legales. Era su parte favorita de los negocios, el momento en que una buena idea empezaba a tomar forma en la realidad. Llegó al taller por la tarde y encontró a Javier terminando de trabajar en un Volkswagen Amarok. Como siempre, sus movimientos eran concentrados, silenciosos y deliberados. Casi estoy, dijo Javier al verla. Solo un par de minutos. Sofía asintió y se sentó en su silla familiar, que ahora se sentía como su propio puesto. Admiraba cómo Javier nunca se apresuraba, incluso cuando el día llegaba a su fin. Firme, preciso, cuidadoso. Listo, dijo Javier, cerrando el capó y limpiándose las manos. Otro cliente satisfecho. Se trasladaron a la pequeña oficina del fondo. Sofía traía notas impresas, una lista de ubicaciones y estimaciones de costes. Tengo 3 posibles lugares para el nuevo taller, comenzó. Todos con suficiente espacio para 6 coches, una oficina y almacenamiento. ¿Dónde están? El primero, en el centro, cerca del distrito financiero. El segundo, en una carretera principal con mucha visibilidad. El tercero, en una zona residencial de lujo. Javier lo pensó. El del centro suena prometedor, cerca de los clientes a los que queremos dirigirnos. Pensamos lo mismo, dijo Sofía. Es un poco más caro,
pero creo que el retorno de la inversión lo valdrá. Continuaron discutiendo la distribución del taller, las herramientas que necesitarían comprar y cómo gestionarían la parte administrativa. A medida que la conversación avanzaba, todo se volvía más real. Javier demostró una impresionante comprensión práctica de lo que se necesitaba para construir un taller de reparación de automóviles de alta calidad. Sofía, me gustaría sugerir algo, dijo él. Adelante. ¿Qué tal si empezamos poco a poco? En lugar de construir todo de golpe, podríamos alquilar un espacio más pequeño, probar el mercado y crecer a medida que aumente la demanda. Es un enfoque muy sensato. Menos riesgo al principio. Exacto. Y de esa manera, podemos aprender a gestionar una operación más grande sin sacrificar la calidad del servicio. Sofía se dio cuenta de que Javier tenía una mente empresarial innata, a pesar de no haber estudiado gestión. Era cauto pero ambicioso, realista pero con imaginación. Javier, después de nuestra conversación de hoy, estoy aún más convencida de que nuestra asociación será un éxito. Yo también estoy emocionado. Por primera vez, siento que tengo una oportunidad real de crecer como profesional. Acordaron visitar las posibles ubicaciones la semana siguiente y empezar a detallar la asociación. Cuando Sofía se iba, Javier la llamó. Sofía, gracias. No solo por la oportunidad, sino por creer en mi trabajo. Javier, soy yo quien debería darte las gracias. Me devolviste la fe en que todavía hay profesionales que trabajan con el corazón. 2 semanas después, firmaron el contrato de alquiler de una nave de 500 metros cuadrados en un distrito céntrico de la ciudad. Era el espacio perfecto. Techos altos, mucha luz natural y fácil acceso para los clientes. Pasaron un mes en reformas. Javier supervisó personalmente cada detalle, desde la instalación eléctrica hasta la pintura de las paredes. Mientras tanto, Sofía se encargó de todo el papeleo y de contactar con los proveedores de equipos. Esto es incluso mejor de lo que esperaba, dijo Javier mientras observaban la instalación del nuevo equipamiento. Un elevador hidráulico, de última generación, máquinas de diagnóstico computerizadas y herramientas de precisión importadas. Te mereces trabajar con lo mejor, respondió Sofía, y nuestros clientes merecen el mejor servicio. Incorporaron a Roberto y Carlos como socios minoritarios. Cada uno tenía su propia especialidad. Roberto era un experto en sistemas de frenos y suspensión, mientras que Carlos era un genio de la inyección electrónica y el aire acondicionado. Ahora somos 4, dijo Javier el día de la inauguración oficial. 4 profesionales con un único objetivo: hacer el mejor trabajo posible. Llamaron al taller Motores de Precisión, una sugerencia de Sofía que todos aprobaron de inmediato. Un nombre que reflejaba su misión: precisión, calidad y atención al detalle. Los primeros clientes vinieron de la red de contactos de Sofía, propietarios de BMW, Mercedes, Audi y otros coches de lujo que necesitaban un cuidado especial. Y desde el primer día, quedó claro que Javier y su equipo estaban preparados para el desafío. Mi coche nunca ha funcionado tan bien, dijo el propietario de un BMW X5, que había intentado repararlo sin éxito en otros 3 talleres antes que el de ellos. 6 meses después, ya tenían lista de espera. La reputación de Motores de Precisión se extendió por su mercado objetivo, ejecutivos dispuestos a pagar por la calidad. Javier, creo que es hora de pensar en la expansión, dijo Sofía en una de sus revisiones de negocio mensuales. Ya lo estaba pensando, respondió Javier. Conozco a 2 mecánicos que encajarían perfectamente en el equipo. ¿Hay espacio en la nave? Sí. Podemos duplicar la capacidad sin sacrificar la calidad. Al cabo de un año, iniciaron la expansión. 6 puestos de servicio, 8 empleados y una agenda completa con 15 días de antelación. Motores de Precisión se había convertido en uno de los nombres más respetados en la industria de la reparación de automóviles de alta gama. Nunca pensé que creceríamos tan rápido, admitió Javier en una reunión. El éxito es un resultado directo de la calidad de tu trabajo. Nuestro trabajo, corrigió Javier.
Esta asociación funcionó porque ambos desempeñamos nuestro papel. Sofía sonrió. Era cierto. La combinación del genio técnico de Javier y la visión empresarial de Sofía había creado algo mucho más grande que la suma de sus partes. Javier, ¿puedo confesarte algo? Claro. Cuando mi motor se rompió y 8 especialistas dijeron que era imposible, estaba a punto de rendirme. Si no lo hubieras arreglado, podría haber perdido no solo mi coche, sino también una de las mejores oportunidades de negocio de mi vida. Javier se rió. Sofía, creo que nos conocimos en el momento adecuado. Tú necesitabas a alguien que arreglara tu motor, y yo necesitaba a alguien que creyera en mi potencial. Y ahora, dijo ella, tenemos un negocio sólido, clientes felices y un potencial de crecimiento aún mayor. Fuera de motores de precisión, el negocio bullía. Coches de lujo entraban y salían. Clientes satisfechos. Empleados trabajadores, orgullosos de lo que hacían. Era el resultado de una apuesta que había salido bien. Una apuesta a que cuando el verdadero talento recibe la oportunidad y el apoyo adecuados, puede crear algo extraordinario. Y que, a veces, lo que es imposible para otros es simplemente un desafío, esperando a la persona adecuada para resolverlo. Los números hablaban por sí solos. Motores de Precisión se había convertido en uno de los talleres de reparación de automóviles más solicitados de toda la ciudad. Su clientela ahora abarcaba desde exitosos empresarios locales hasta personalidades conocidas, que viajaban desde lejos, solo para que Javier y su equipo repararan sus vehículos. Sofía, ha llegado el ministro, dijo la recepcionista, por el intercomunicador. Sofía sonrió. Todavía no podía creer que, hacía solo 2 años, todo esto era solo una idea, una apuesta de confianza entre una consultora de negocios y un mecánico de un humilde garaje. Ahora, el ministro de Industria era un cliente fiel. Bajó al área de servicio, donde Javier estaba ocupado explicando el problema del Mercedes S500 del ministro. Su crecimiento era innegable. Todavía conservaba la misma humildad, pero ahora la acompañaba una tranquila autoridad. Se comunicaba con claridad y confianza, y hasta el cliente más meticuloso lo respetaba al instante. Ministro, el problema está en la suspensión neumática, explicaba Javier, mostrando las piezas desgastadas. Es un problema común en este modelo, pero no se preocupe, tenemos las piezas originales y el equipo adecuado para repararlo correctamente. Javier, desde que traigo mis coches aquí, no he vuelto a tener un solo problema. Vuestra excelencia es única, dijo el ministro antes de marcharse. Una vez que el ministro se fue, Sofía se acercó a Javier con una sonrisa. Otro cliente feliz. Es una sensación increíble, ¿verdad? Caminaron juntos por el taller. 8 empleados trabajaban simultáneamente en 8 vehículos, todos siguiendo los estándares que Javier había establecido desde el primer día. Roberto era ahora el supervisor técnico, y Carlos dirigía la división de electrónica. Todos conocían su papel y se enorgullecían de su trabajo. Javier, quiero comentarte algo, dijo Sofía, mientras entraban en la oficina. ¿De qué se trata? Ayer recibí una propuesta. Una red de concesionarios quiere referirnos todos sus casos de reparación complejos. Javier enarcó una ceja. ¿Cómo funcionaría? Nos enviarían los coches que sus talleres de servicio estándar no pueden arreglar. Sería una colaboración oficial con una cláusula de exclusividad, especialmente para las marcas de lujo. Javier se detuvo, pensativo. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando empezamos? Dije que tu habilidad para resolver problemas imposibles tenía un valor inmenso, especialmente en el mercado adecuado. Tenías razón, dijo Javier. Pero en estos 2 años he aprendido algo más. No es el dinero lo que me motiva. Lo que realmente me apasiona es el desafío. Devolverle la vida a un motor muerto. Sofía sonrió. Seguía siendo el mismo Javier. No importaba lo grandes que se hubieran vuelto, sus ojos todavía brillaban cuando se enfrentaba a un misterio mecánico. Entonces, ¿aceptamos la propuesta? Sí, pero con una condición. Seguiremos siendo independientes. Nosotros elegiremos los trabajos.
No nos convertiremos en una simple extensión de su sistema. De repente, entró Carlos. Javier, el problema del Porsche está resuelto. Era un cortocircuito en 2 centímetros de cable expuesto, pero afectaba a todo el sistema. Genial. Otra victoria, respondió Javier. Cuando Carlos se fue, Sofía se giró de nuevo hacia él. ¿Realmente disfrutas arreglando los problemas que otros abandonan? ¿Recuerdas cuando trajiste tu Mercedes? Preguntó Javier. 8 personas dijeron que no se podía arreglar. ¿Cómo podría olvidarlo? Ahora, recibimos 2 coches a la semana que otros talleres han rechazado. Y nuestra tasa de éxito, Javier, sonrió. Es de alrededor del 95%. Solo no podemos arreglar lo que realmente no tiene solución. Sofía miró alrededor del moderno taller. Habían recorrido un largo camino desde el pequeño garaje donde se conocieron, pero en el fondo, los valores seguían siendo los mismos. Respeto por el cliente, atención al detalle y un profundo amor por el oficio. ¿Recuerdas cuando te pregunté si el crecimiento afectaría a la calidad? Sí, respondió Javier. ¿Y cuál es tu respuesta ahora? Él miró a su alrededor, a su equipo, al equipamiento, a los clientes que entraban y salían. Creo que crecer no tiene por qué significar perder tu esencia, dijo. Significa expandir lo que funciona. Antes, solo podía responder por mí mismo. Ahora, puedo respaldar la calidad del trabajo de 8 personas. Es como si hubiera 8 versiones de mí aquí. Fue entonces cuando Sofía se dio cuenta. Javier ya no era solo un mecánico. Se había convertido en un verdadero líder. ¿Qué es lo siguiente para ti?, preguntó ella. Javier se apoyó en un banco de trabajo, pensativo. Tengo algunas ideas, respondió. Primero, quiero crear un centro de formación para enseñar a otros mecánicos los principios que aplicamos aquí. ¿Una escuela? Exacto. Un lugar donde se enseñe a pensar en la calidad primero. Sin atajos, sin trucos. Solo trabajo honesto. ¿Y tus otras ideas? He desarrollado algunas herramientas en el taller a lo largo del tiempo. Son simples, pero muy efectivas. Creo que podrían ayudar a otros mecánicos. Sofía estaba asombrada. Javier no solo pensaba en el negocio, sino en contribuir a la industria. Has cambiado, Javier. ¿Cómo he cambiado? Cuando te conocí, eras un mecánico con un don. Ahora, eres un empresario visionario que, además, resulta ser un excelente mecánico. Javier se rió. No, Sofía. Sigo siendo un mecánico que ha aprendido a dirigir un negocio, pero mi corazón sigue estando en el motor. A medida que el sol se ponía, el taller comenzó a calmarse. Las herramientas se guardaron, los motores se cubrieron y los empleados se despidieron. En la oficina, Javier y Sofía revisaban juntos la agenda del mes siguiente. Estaba completa, con nuevas solicitudes llegando cada día. Sofía lo miró de nuevo. Javier, ¿puedo agradecerte algo? ¿Por qué? Por enseñarme que, a veces, la solución más inteligente no es siempre la más obvia o la más cara. Javier sonrió. Permíteme agradecértelo yo a ti también. ¿Por qué? Por darme la oportunidad de demostrar mi valía. La mayoría de la gente no veía más allá del mecánico de barrio. No eras difícil de ver, Javier, dijo Sofía. Yo solo reconocí un valor que llevaba ahí mucho tiempo. Se sentaron en silencio, mirando por la ventana. Lo que una vez fue un motor roto, se había convertido en uno de los negocios más respetados de la ciudad. Sofía, dijo Javier finalmente, si alguien me hubiera contado esta historia hace 2 años, probablemente me habría reído. ¿Por qué? Porque parece una película. Un mecánico de un barrio humilde se asocia con una empresaria y juntos crean algo extraordinario. Sofía también se rió. Pero sucedió, porque 2 personas confiaron en un coche, en el otro, y en la posibilidad de algo mejor. Javier se acercó a la ventana, observando en silencio la quietud del taller. Y en ese silencio, ambos sabían la verdad. A veces, lo que crees que es el final
es solo el comienzo de algo extraordinario. ¿Sabes de qué estoy más orgulloso en todo este viaje? Preguntó Javier. ¿De qué? Respondió Sofía. No del dinero, ni del reconocimiento, ni siquiera de los clientes famosos. Entonces, ¿qué es? Es que cada día encontramos soluciones a problemas que otros han abandonado. Y cada vez que alguien sale de este taller, no solo se va con un coche arreglado, se va con la confianza de que todavía hay gente a la que le importa. Gente que se enorgullece de su trabajo. Una profunda emoción conmovió a Sofía. Eso era exactamente lo que había visto en Javier desde el principio. No solo un talento técnico, sino una pasión genuina. Cerraron el taller juntos. Javier cerró las puertas con cuidado, como siempre hacía. Afuera, se detuvieron un momento frente al letrero sobre la entrada. Motores de precisión. Taller especializado. Es un buen letrero, bromeó Sofía con una sonrisa. Sí, asintió Javier. Pero el letrero no define al taller. ¿Qué lo define entonces? La gente que hay dentro. La forma en que abordan cada trabajo. El orgullo que sienten al hacerlo bien. Sofía abrió la puerta de su Mercedes. El motor arrancó al instante. Limpio, suave. Exacto. Un sonido que ahora asociaba con las manos de Javier. Gracias por todo. Javier negó con la cabeza. No. Gracias a ti, Sofía, por confiar en lo que podía llegar a ser. Mientras se alejaba en la noche, Sofía miró por el espejo retrovisor. Y no vio solo un taller. Vio algo más profundo. Una prueba. La prueba de que cuando el talento recibe la oportunidad adecuada, cuando la determinación se encuentra con la confianza, suceden cosas que parecen imposibles. Un recordatorio de que la palabra imposible a menudo solo está esperando a la persona adecuada para demostrar lo contrario. Porque, desde el principio, la verdad es que el motor nunca fue imposible de arreglar. Simplemente estaba esperando a alguien que supiera escuchar. Fen,